No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre. Bueno, yo quiero invitarles ahora que vayamos en nuestra Biblia. No, mentiras, no vamos a ir en nuestra Biblia. Vamos simplemente a comenzar porque vamos a estar mirando varios textos bíblicos. Pero yo sí quiero solamente que usted tenga como base, o he querido pensar, antes de hablar de los textos que vamos a estar mencionando, he querido pensar en un texto que sí puede de pronto resumir todo lo que de pronto quiero enseñarles hoy. Y ese texto está en 2 de Timoteo 2:5, pero ¿por qué no lo va a buscar? Porque yo se lo voy a leer en varias versiones y yo quiero que usted me escuche. ¿Listo? El atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Voy a leer otra versión. No gana el premio, el atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. La Nueva Traducción Viviente dice: el atleta no gana el premio a menos que siga las reglas. Y el A Dios habla hoy dice: no gana el premio sino lucha de acuerdo con las reglas. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender algo que es muy importante, que aunque el deportista practica y se entrena físicamente para ser competitivo, nosotros como creyentes tenemos prácticas espirituales, pero no son las prácticas solamente espirituales o la práctica física la que le va a permitir al atleta ganar. Porque si él entrenó muy bien, pero cuando va a competir, no compite según las normas que le da la institución donde va a competir, puede estar muy bien entrenado, puede haber practicado mucho tiempo y aún así va a ser descalificado. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que aunque nosotros tenemos prácticas espirituales, como la oración, como el venir a la iglesia, como ayunar, como estudiar la palabra, si nosotros no jugamos o si nosotros no batallamos espiritualmente conforme a las reglas espirituales, nosotros podemos perder la batalla, así hayamos hecho todas las prácticas. Entonces, ¿para qué nos sirven las prácticas? Pues las prácticas espirituales nos sirven para fortalecernos. Está bien, nos hacen fuertes, nos entrenan, pero tenemos que ir a la batalla y pelear conforme a las reglas, conforme a las normas. ¿Listo? Y de eso es que yo quiero hablarles hoy. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha querido, nos ama tanto que nos ha querido aconsejar. Y dentro de esos consejos que nos ha dado ciertas reglas. Yo no lo quiero decir hoy en forma negativa, sino que nos ha dado ciertas reglas para que usted y yo tengamos la victoria. Amén. Entonces yo quiero que usted y yo miremos esas reglas. Esa predicación yo la he querido titular: así quitarás el mal de en medio de ti. Listo, si tú cumples estas reglas, si tú tienes cuidado de esto, entonces eso va a hacer que el mal no se mueva en medio de tu vida y no te lleve a perder la batalla. Listo, ahora yo quiero que usted vaya un momentico a Deuteronomio. Si usted lo quiere buscar, le dije yo que va a estar leyendo varios textos, pero todos son de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, dice así, voy a leer el versículo 5 solamente, dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Y escuche bien: así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vamos a mencionar varias reglas o varias cosas que si usted las hace, va a quitar el mal, va a tener victoria espiritual. Pero si usted no las hace, va a venir mal y eso le va a generar a usted
derrota espiritual. ¿Listo? Vamos a mencionar algunas de esas reglas, pero antes yo quiero como hablar un poquito de eso, de quitar el mal en medio de ti. Cuando nosotros venimos y hacemos lo que Dios nos va a decir en estos textos bíblicos, entonces eso va a hacer que el mal se consuma. Y la palabra consumirse ahí es quemarse. Que el mal se queme, que el mal se deshaga. Esa palabra quitar significa que el mal sea destruido, consumido totalmente. Todo lo perverso, lo malo es todo lo perverso, todo lo inmoral, todo lo que inmoralmente yo maneje en mis pensamientos, en mi comportamiento. Va a trabajar, el que yo cumpla esas reglas, va a trabajar en que ese mal no se extienda. Ni en medio de mí, ni escúcheme bien, ni en medio de mi casa, ni en medio de la iglesia. Cuando nosotros en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia no cortamos ese mal, no quitamos ese mal, entonces él empieza a multiplicarse. ¿Cierto? Hagamos de cuenta que ese mal es como la fruta dañada. ¿Cierto? A todos nos ha pasado tener frutas dañadas en la nevera o verduras dañadas en la nevera. Y yo no sé si usted ha notado, pero es muy tremendo que normalmente las frutas o las verduras que se van dañando van soltando como un líquido. Y ese líquido, si cae al fondo de la canasta donde usted maneja toda la verdura y empieza a tocar las otras verduras, aunque la fruta que usted tiene dañada esté supuestamente metida en una bolsa, si el líquido se empieza a derramar y de alguna manera empieza a tener contacto con las demás verduras, ¿qué empieza a suceder? Rápidamente se pudren, rápidamente se dañan. Y es más, si usted viene y saca lo que se dañó, pero no limpia lo que quedó en el fondo, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Entonces, el mal tiene esa característica. El mal tiene la característica de que cuando se deja ahí, él se empieza a extender, a extender, a extender. Por eso es que está diciendo, si usted cumple estas reglas, usted va a quitar el mal de en medio de usted. Pero si usted no las cumple de esa forma, entonces lo que Dios recomienda ahí es, deberían asesinar, dice ahí. Ahorita lo vamos a ver, al que hizo ese mal, para que se quite ese mal de en medio de ustedes, para que se consuma ese mal de en medio de ustedes. Entonces, es lo que el Señor quiere que suceda. Ahora sí, miremos el versículo 1. Y yo le voy a empezar a hablar de la primera regla que nos va a ayudar entonces a que no haya mal en medio de nosotros. Pero hay algo que les quería contar. Interesantemente, las reglas que yo le voy a contar están muy asociadas a los 10 mandamientos. O a 8 de los 10 mandamientos. Interesantemente. Listo, voy a mencionar la primera. No tolerar al que dice ser la voz de Dios, pero nos lleva a adorar algo diferente. Esto yo ya lo he mencionado en predicaciones anteriores, pero lo quiero volver a mencionar porque acabo de mostrarles que en Deuteronomio se repite varias veces, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces dice, si se levanta en medio de ti un profeta, soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no des oído a sus palabras. Entonces, ¿de qué primera regla de lo que yo me tengo que cuidar para que no haya mal en medio del pueblo? Usted y yo nos tenemos que cuidar de quienes dicen hablar la voz de Dios, o de quienes dicen, nosotros normalmente escuchamos, y eso lo hemos escuchado mucho, Dios me mostró, Dios me dijo, yo te profetizo, el Señor va a decir, el Señor va a hacer contigo, ¿cierto? Pero también a mí me gustaría que usted se examine y usted piense por un momento cuántas veces a usted le ha pasado que a usted le han dado profecía, o cuántas veces a usted le ha pasado que le han dicho Dios me mostró, y lo que Dios mostró no se cumple, o lo que le profetizaron como que no funciona bien. Muchísimas veces se han levantado ese tipo de personas, pero acá en este texto bíblico dice que aún esas personas puede que le profeticen, puede que digan Dios me mostró y se cumpla, pero si de alguna forma la persona me está llevando a adorar otra cosa fuera de Dios, entonces yo no le debo de prestar atención, porque si le presto atención va a entrar el mal
en medio del pueblo o en medio de mi vida y va a empezar a traer destrucción. Entonces yo quiero que usted y yo pensemos por un momento. Yo la última vez que prediqué traté de actualizar mucho la predicación que estuve haciendo y yo quiero que pensemos poco en la cultura que estamos manejando hoy. ¿Qué cultura estamos manejando hoy? Por ejemplo, le voy a mencionar algunas cosas. Nosotros todavía conocemos esta religión que es la oración fuerte al Espíritu Santo. Esta religión normalmente usa de símbolos que se deben de tener en la casa o que se deben de adorar o líquidos que se deben de echar para nosotros suponer que Dios está ahí con nosotros. Si nosotros entendemos lo que yo les acabo de decir, porque ellos le van a decir a usted, Dios me habló, Dios me mostró, Dios dice, Dios esto, pero si usted y yo acabamos de entender lo que yo le acabo de decir, entonces por ende yo voy a entender que si estas personas me están llamando a adorar algo diferente a Cristo, ya salieron de la lista. ¿Sí me hago entender? Entonces yo les quiero animar a ustedes, porque nosotros en este momento somos seguidores de predicadores en redes sociales, somos seguidores de diferentes tipos de personas que se dicen ser espirituales o que se dicen ser creyentes. Usted tiene que discernir todo eso. ¿Por qué Dios entendemos nosotros que el catolicismo no lo aceptamos? Porque no adora solamente a Cristo, sino que agrega otras cosas más, aunque hablan la palabra de Dios. ¿Cierto? Pues entonces nosotros tenemos que entender, no es una religión o no es una fe sana, no es una fe correcta. ¿Listo? Entonces, también yo quiero que usted piense, en este momento, no sé si la iglesia lo practica, pero yo quiero que usted piense, si de alguna forma usted le tiene fe a algo que no sea Cristo. Pues ojalá que eso no esté pasando en la iglesia, ¿cierto? Pero todo el tiempo estamos aprendiendo cosas en Dios. Pero hay personas que de pronto tienen un amuleto todavía, ¿cierto? Tienen un cuarzo todavía, tienen por ahí metido debajo de la cama, yo no sé, algo, ¿cierto? No sé, yo de esas cosas no sé mucho, pero si usted está poniendo su fe, ¿cierto? No sé si, ojalá que ya nadie tenga la herradura por ahí puesta, ni la penca, nada, ¿cierto? Pero si usted tiene cosas así, usted sabe que eso no es correcto. Y que el que se lo enseñó errado. Si usted todavía piensa que el ángel tal cosa o el ángel tal cosa le hace tal cosa, usted tiene que entender que eso no es correcto. Porque lo que está diciendo es, te lo enseñó alguien que decía que hablaba de Dios, pero dirigía hacia cosas que no vienen de Dios, hacia falsos dioses. Ahora, muchas personas saben, hay diferentes tipos de brujería, ¿cierto? Que blanca, que gris, que negra, eso tiene todos los colores y sabores. Pero muchísimas veces personas que van a esas cosas, ¿qué es lo primero que se encuentran en los lugares donde consultan a estos brujos? Imágenes de santos, escapularios, ¿cierto? Eso es lo que les estoy hablando. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, si nosotros aún manejamos en nuestra casa, manejamos dentro de las personas que seguimos, personas que manejan algún tipo de estas cosas, aunque puedan hablar muy bonito, aunque puedan hablar de Dios, el Señor dice, quite eso de ahí. ¿Por qué? Porque así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Listo? Ahora, yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Y como el anterior yo ya lo he trabajado más, entonces aquí quiero empezar a adentrarme un poquito más. En el versículo 2 dice, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses adorándoles, o al sol, o a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Listo, yo quiero enfatizar ahí en algo importante, y es que dice, si usted se da cuenta de que en medio del pueblo suyo, del pueblo de Dios, hay alguien que se está moviendo, que está haciendo lo malo, o que está violando el pacto. Y ahí es donde yo entro a hablarle de los mandamientos, porque recuerde que hace un tiempo yo le enseñé que el pacto son los 10 mandamientos. Entonces, si usted en medio de su pueblo, en medio de su casa, en medio de su vida, se encuentra que usted está violando los mandamientos, violando el pacto, mire lo que dice el versículo 7. Y por eso uno podría decir, ay, pero tan estricto Dios, pero tan exagerado. Versículo 7 dice, la mano de los testigos caerá primero contra él
para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, eso no puede estar para que el mal no se mueva en medio de ti. Pero nosotros no vamos a asesinar a nadie. Eso esperamos, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener cuidado de que no seamos personas que violemos el pacto. Ahora, en este caso específicamente, en el versículo que les acabé de leer, la violación del pacto se está haciendo adorando otros dioses, ¿cierto? Y perdóneme que sea tan reiterativa, perdóneme que sea tan cansona, pero es que desafortunadamente Deuteronomio lo cansa a uno con el mismo aspecto: no adores otros dioses. ¿Y usted cómo sabe que usted está adorando otros dioses? Cuando usted se dedica a inclinarse a eso y a servir eso, y solamente su vida gira alrededor de eso. Y para mi concepto, el Dios más fuerte que nosotros estamos manejando hoy en día somos nosotros mismos. Porque hoy en día corremos todo el tiempo en procura de que yo tenga todo lo que quiero y todo lo que mi alma apetece. Hoy estamos en procura de que yo se sienta realizado. Entonces hoy hay un giro impresionante alrededor de la vanidad, de la belleza, de tener dinero, de tener comodidades, de poder hacer viajes, de pasear, de comprar, de todo eso. Y nosotros en procura de eso somos esclavos de conseguir dinero. Somos esclavos de conseguir plata, ¿cierto? Y yo quiero que usted piense, si yo le digo a usted en este momento que el hecho de que usted esté girando en esa forma de vida está trayendo el mal en medio de usted, y eso le está haciendo perder su guerra espiritual, y eso le está evitando tener victoria, ¿usted qué pensaría? Si el hecho de que usted no esté cortando eso de su corazón, quitando eso de su corazón, todo el tiempo enfocado en conseguir plata, porque yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, yo quiero vivir así, yo quiero comprar esto, yo quiero. Piense por un momento, si eso al pueblo de Dios, si eso a su familia no está haciendo que se esté moviendo el mal en medio de ella. ¿Sabe que yo creo que sí? Mire, como la palabra de Dios dice, nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Y mire, desafortunadamente, piense, yo quiero animarle a que pensemos su enfoque diario hacia qué es lo que más gira. Y si no estamos girando es en pro de lo material y lo económico. Iglesia, mire, yo no le estoy diciendo, y entiéndame bien, yo no le estoy diciendo que usted pueda vivir cómodamente es pecado. Eso no es pecado. Yo no le estoy diciendo que se haga los rayos en el pelo y se arregle las uñas es pecado. No, eso no es pecado. Pero yo lo que le estoy tratando de decir es que el hedonismo que estamos viviendo hoy en día, el consumismo que estamos viviendo hoy en día, la egolatría que estamos viviendo hoy en día, la forma de todo el tiempo girar en plata, en buscar dinero rápido, eso está así y está metido en el medio de la iglesia. ¿Y hasta qué punto eso no está trayendo mal en medio de su familia y en medio de la iglesia? Entonces él está diciendo, tú no me obedeces esta regla, si tú no obedeces que no debes de tolerar a una persona que te haga violar el pacto, llevándote a adorar y a servir dioses, eso va a traer mal en medio de ti. Pero ahora, listo, ya tocamos los más grandes, los más complicados, pero ahora yo quiero que empecemos a meternos un poquitico más en lo que uno podría decir más chiquito, más sencillo, más simple. Mire por un momento ahí mismo en Deuteronomio 17, en el versículo 8, dice: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar entre una clase de homicidio y otro, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás y ellos te declararán. Tercer regla
para yo sacar el mal de en medio de mí. Obedezca la autoridad. Voy a volver a repetir. Obedezca la autoridad. Si usted quiere que el mal no se mueva en medio de usted, obedezca la autoridad. Y aquí nos dan un ejemplo muy sencillo de obedecer la autoridad, pero al mismo tiempo no tan sencillo. Lo que está diciendo es, cuando usted esté resolviendo un asunto con otra persona, una dificultad, porque me quitó, porque me robó, porque me peleé, porque me enojé, porque X o Y cosa, cuando usted esté haciendo eso, cuando esté resolviendo un problema con alguien y usted no sepa cómo resolverlo, y usted en un momento dado vaya donde el pastor de la iglesia o vaya donde un líder reconocido de la iglesia y usted le diga a ese pastor o a ese líder, ¿cómo resuelvo este asunto? Mire lo que dice el versículo más abajo. Dice ahí en el versículo 10 y 11. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, y así quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Sabe qué está diciendo? Que si usted viene a pedir un consejo sobre cómo resolver un problema a este lugar que Dios escogió para poner su presencia, y al líder religioso de este lugar, y luego de que usted escuche el consejo, usted no lo obedece, no hace lo que el líder le dice, sino que vaya a hacer lo que a usted le da la gana porque no le pareció el consejo que el líder le dio, eso va a traer mal en medio de usted. Yo quiero que usted piense, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué que yo no obedezca a la autoridad va a traer mal en medio de mí? Básicamente porque esa persona a la que usted acudió, primero que todo, no la buscó usted, ¿cierto? Usted tomó la decisión, no fui capaz de resolver mi asunto solo, voy a ir a buscar a esta persona para que me ayude, ¿sí o no? Usted fue el que fue a esa persona, dice el texto bíblico, no dice que esa persona lo buscó. Usted llegó a un punto donde usted dijo, yo no sé cómo resolver esta situación, voy a ir donde esta persona para que me ayude. Pero en segundo lugar, porque la persona que usted escogió es una persona que Dios escogió para dirigir a su pueblo, y que por ende Dios va a ungir para que tenga sabiduría para dirigir a su pueblo. Y cuando usted no se sujeta a lo que esa persona enseña, entonces no se está sujetando al Dios que la puso. Yo no sé si usted y yo alcanzamos a percibir la autoridad espiritual de esa manera, pero realmente uno como pastor no tiene autoridad espiritual porque uno sea un santo, porque uno sea perfecto, porque uno no se equivoque. No, uno tiene autoridad espiritual porque en este puesto me puso Dios, no me puse yo. Y por eso, si Dios me colocó en este lugar, entonces Él me va a dar los dones para poder que yo les sirva a ustedes, y me va a dar la sabiduría para que yo les sirva. Y por ende, usted debe someterse a mi autoridad y escuchar mis consejos y hacerles caso. Entonces yo quiero que usted piense en este momento, porque a nosotros aquí en la iglesia nos ha pasado. Muchas veces las personas vienen a pedir consejería y salen y no hacen nada de lo que se les dijo. Y yo quiero que usted piense hasta qué punto eso habrá traído mal en medio de su familia. Hasta qué punto eso habrá traído mal en medio de su vida. Porque Dios podía restaurar su vida a través de ese consejo, pero usted no hizo caso. Y ese mal se empezó a extender en medio de su familia. Entonces el Señor está diciendo, si no quieres que eso te pase, cuando tú busques la autoridad espiritual para que te guíe, escúchalo y obedécelo, porque mire lo que dice ahí en el versículo 7, vuelvo y lo repito, perdón, en el versículo 12, vuelvo y lo repito, dice,
Y el hombre que proceda con presunción, la palabra presunción ahí es con soberbia. Y muchas veces la reacción de nosotros cuando venimos al pastor, cuando venimos al líder y él nos dice algo que no nos gusta, él nos dice algo que no nos parece, pero si ves pues, ¿también crees de que yo voy a hacer eso? Ni que crea. No, a mí no me parece. Claro, es que para él es muy fácil decirlo, como a él no le está pasando. Es que usted no está pasando por la situación que yo estoy pasando. Por eso es que usted me dice eso, porque para usted es muy fácil. Esas son las palabras. Es que usted no se ha casado, entonces no sabe qué es eso. Es que usted no tiene hijos, usted no sabe qué es eso. Usted no sabe lo que pasa, un problema económico. ¿Y eso es actuar cómo? Con presunción. Eso es actuar como con soberbia. Y cuando usted y yo actuamos con presunción y con soberbia, ensordecemos el oído. Decimos, no me interesa escuchar lo que tiene para decirme. Y entonces empieza a moverse mal en medio de ti. Ahora, vamos al cuarto punto. Ahora, yo quiero que miremos en ese cuarto punto, en Deuteronomio 19, 15. 19, 16. Y aquí el consejo o la regla es: sé un testigo fiel. Sé un testigo fiel. Y cuando tocamos estos versículos que le voy a leer, ahí nos están hablando del 8º y del 9º mandamiento. Le voy a leer cuál es el 8º y el 9º mandamiento para que usted de pronto lo pueda ubicar, porque de pronto así no lo sabemos reconocer. El 8º es no robes y el 9º es no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Mire lo que dice ahí en el versículo 14, antes de leer el que les acabo de decir, el 16. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados de la herencia, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. No mueva los linderos de nadie, no corra, no se apropie de cosas que a usted no le pertenecen, no robe, ¿cierto? Y luego viene y dice el versículo 16, que fue donde les mencioné, dice: si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, irán a litigio. Entonces ahí está hablando de alguien que está diciendo que vio cosas que no vio. Porque eso es un testigo falso, ¿cierto? Un testigo es alguien que presenció algo, ¿cierto? Entonces, cuando usted menciona que usted presenció algo que usted no presenció, entonces usted es un testigo falso. O cuando usted empieza a repetir lo que escucha y lo repite como una realidad, aunque usted no lo vio, te diste cuenta que aquel amaneció con aquella. ¿Y usted lo vio? ¿Usted sabe que eso es verdad? Entonces usted de pronto está actuando como un testigo falso porque usted no sabe si eso es cierto. Entonces cuando alguien se levante como testigo falso en el tiempo de la Biblia, irían como a juicio y empezarían a mirar quién tiene la razón. Pero entonces ahora yo le invito a que mire en el versículo 19. Dice: entonces le haréis a él lo que él intentaba hacerle a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire, cuando nosotros comentamos falsamente de alguien, decimos cosas, muchísimas veces es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien con respecto a esa persona. Por ejemplo, toquemos cosas sencillas, toquemos casos en la iglesia. Muchísimas veces hemos criticado personas que los pastores han puesto aquí adelante o que han puesto a liderar. ¿Y por qué a esa persona la dejan servir sabiendo que esto, que aquello, que tal cosa y que tal otra? Y si pa' colmo se enteran de algo que no saben si es verdad, pero se enteran de eso y además esa persona hizo aquello. Lo que está diciendo el texto es: entonces, hagan con esa persona lo que esa persona quería que hicieran con ese de quien está hablando.
Entonces, en ese caso, ¿qué habría que hacer? ¿Usted quiere que le quiten ese ministerio? Entonces le quitamos el ministerio a usted. ¿Usted quiere que le quiten ese ministerio? Entonces usted no sirve en la iglesia. Iglesia, mire, yo les estoy mencionando cosas comunes, ¿cierto? Ahorita hablé de simplemente de adorar dioses falsos, y de eso ya hemos hablado mucho. Pero yo ahorita le estoy hablando ya de cosas comunes. Cosas comunes cuando nosotros venimos y declaramos cosas que no son reales, o declaramos cosas que nosotros no estamos seguros de que son reales. Le estoy mencionando cosas como cuando nosotros no respetamos la autoridad, y le estoy diciendo cosas tan sencillas como esas traen mal en medio de nosotros. Ahora, vayamos a otro. Deuteronomio 21:18. Y este es muy tremendo. ¿Cuál es la regla en este punto? Oír a los padres y no ser rebeldes. ¿Y con qué mandamiento entra eso? Con el quinto mandamiento que dice honrar a padre y madre. Mire lo que dice Deuteronomio 21:18, dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aun cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, entonces lo van a llevar a un juicio. Y dice el versículo 21, entonces, porque en el 20 dice: y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, y así quitarán el mal en medio de ti. O sea, yo quiero, iglesia, que vayamos pensando en esto. Si usted nota los versículos que les estaba mencionando, todos dicen: así quitarás el mal de en medio de ti. Piense por un momento cómo la regla de que un hijo sea rebelde y no obedezca la voz de los papás está trayendo mal en medio de su familia. Piense. Mire, hay muchas maneras en que ese hijo trae mal en medio de la familia. Según el texto bíblico que estamos leyendo ahí, en el versículo 20 dice: es borracho y glotón. Y esto yo lo mencioné hace mucho tiempo en una predicación. O sea que no estamos hablando de un hijo pequeño. Ya estamos hablando de un hijo adulto que sigue viviendo en la casa, pero que no se quiere someter a las normas de la casa, que no quiere hacer nada productivo en la vida, pero que no quiere tampoco obedecer a sus papás. Entonces estamos hablando de un hijo que ya prácticamente se salió de las manos y se está volviendo un bombril en la casa, ¿cierto? Posiblemente tenga la novia allá, ya la haya embarazado y ella siga allá y él siga aquí, ¿cierto? Estamos hablando de un hijo complicado. Pensemos por un momento, ¿cómo ese hijo trae mal en medio de su casa? Uno, está generando un desfalco económico, ni el tremendo, porque el muchacho consume y consume plata, ¿sí o no? Dos, le está generando a usted dolores de cabeza. Usted no se acuesta tranquilo, usted no duerme tranquilo, usted no tiene paz, usted todo el tiempo está pensando: lo van a matar en la calle, se va a quedar borracho y se va a romper la cabeza, se va a terminar dándose golpes con alguien en la borrachera. Usted todo el tiempo va a estar pensando eso. Pero en tercer lugar, ahora supongamos que ese es el hijo mayor de la casa y usted tiene 4. ¿Qué va sucediendo con los que van creciendo detrás? No, no me sale. ¿Y por qué sí? No toma trago. ¿Y por qué sí? No me pide plata. ¿Y por qué sí? Va y consigue trabajo. ¿Y por qué sí? ¿No se va extendiendo el mal en medio de su casa? Entonces, pensemos. Si nosotros, en este caso extremo, estos papás, este hijo no aprendió a honrar a los papás, no nos cuentan si se lo enseñaron o no se lo enseñaron. Pero estamos aquí en el caso extremo donde el texto está diciendo: mátenlo, porque ya no quiere cuadrar. Según la historia bíblica, nunca nadie, ningún papá cumplió este mandamiento. Ningún papá fue capaz de matar a su hijo. Pero lo que el principio espiritual que estaba tratando de enseñar Dios es: así quitarás el mal en medio de ti. El principio espiritual que estaba tratando de enseñar es: si tus hijos no te honran y no te escuchan,
va a venir mal sobre tu casa. Si los chicos de la iglesia no se sujetan a las autoridades de la iglesia, va a venir mal sobre la iglesia. ¿Qué nos está pasando en estos últimos días con las niñas de la iglesia? No te vistas así. No quieren escuchar. No quieren obedecer. Entonces, ¿qué está pasando con los que van llegando a la iglesia? Ya no nos diferenciamos de nada del mundo. Estamos llenos de piercing por todos lados, llenos de tatuajes por todos lados y vistiéndonos como nos da la gana. Ya no nos diferenciamos de nada del mundo. ¿Cómo vamos a hacer luz si no somos diferentes? Y entonces, como ven a una persona que está así, entonces las otras que van haciendo, se va extendiendo el mal. ¿Sí me hago entender? Entonces, esas reglas afectan a nivel espiritual si no las cumplimos. Ahora, vamos a ya casi a la última, la penúltima. Dice ahí, pecados sexuales. Si tú quieres sacar el mal en medio de ti, cuídate de los pecados sexuales. Y vamos a mencionar 3 pecados sexuales. Y usted va a decir, usted y yo podemos pensar que no nos van a tocar a nosotros, pero aquí Dios hoy trajo jóvenes, o sea que les vamos a dar duro a los jóvenes. ¿Por qué? Mire lo que dice, es muy teso esto que dice acá, Deuteronomio 22:13. Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a esta mujer y al llegarme a ella no la encontré virgen. ¿Listo? Ahora voy al versículo 20. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es el primer pecado sexual del que nos debemos cuidar? No perder la virginidad. Pero eso en nuestra cultura ya no se usa. Que yo voy a llegar virgen al matrimonio si yo ni me pensaba casar. Si es que es el matrimonio el que tampoco se usa ya. Pero ahí dicen, si una mujer llegaba al matrimonio y era hallado que no estaba virgen, la tenían que apedrear. Eso era lo que le iba a pasar a María, ¿cierto? Resulta que María apareció embarazada por obra y gracia del Espíritu. Nadie le iba a creer eso. ¿Y qué iban a hacer con ella? La iban a apedrear. Porque para Dios la virginidad es de gran valor, es de gran estima. Y el Señor viene y dice, así quitas el mal si tú guardas tu virginidad. Ahora yo quiero que usted y yo pensemos otra vez, porque usted dirá, por ejemplo, usted dirá, joven que está aquí sentadito, ¿cierto? Porque pues nosotros ya vírgenes no somos. Joven que está aquí sentadito, usted dirá, pero es que yo tampoco soy virgen ya. Ay, juepuerca, ¿qué más vamos a hacer? Listo, yo le quiero hablar del mal que ha traído que usted ya no sea virgen. Yo le quiero hablar del mal que ha traído. Listo. Uno de los males que puede traer que usted ya no sea virgen es que cuando usted, por decir algo en este momento, que se está enterando de que tiene que mantenerse virgen hasta el matrimonio, y a partir de hoy va a quitar el mal de en medio de usted, pero resulta que apenas tiene 16 y se va a casar a los 22, uno de los males que ya le vino a usted es que se tiene que aguantar desde los 16 hasta los 22 para no volver a tener relaciones sexuales. Y eso es bien duro. Eso es duro. Porque cuando una persona ya ha incursionado en la sexualidad, quedarse quieto,
complica la situación, complica la vida, se viene el mal sobre mí. Claro, se me vienen pensamientos, se me vienen deseos, se me vienen impulsos, y eso ya es un chicharrón para mí. Entonces mire que sí le trajo un mal. Pero en segundo lugar, supongamos que usted ya tiene 20 y ya tiene novia, o sea, ya tiene el plan de casarse, ya está cerca eso, ¿cierto? ¿Cómo lo que usted conoció o experimentó en su sexualidad va a influenciar en el desarrollo sexual que usted va a tener dentro de su matrimonio? Todo eso influencia. Y yo creo que yo les he contado a los chicos, a los jóvenes, yo les he contado esta historia. Yo terminé con novios porque no me gustaba cómo besaban. Este besa muy maluco. Este besa muy maluco. Pero a los 18 años me encontré con uno. Qué cosa tan maravillosa. ¡Guau! Nunca me he encontrado a alguien que besara así. Oiga, eso como me afectó para poder volver a encontrar a otro que besara igual de bueno. Qué problema tan tremendo. Porque el que besaba tan bueno era mero patán, era un degenerado. Pero eso me marcó una huella acá impresionante. Y eso sucede con la sexualidad. La sexualidad marca huellas. Y cada persona con la que tú tienes relaciones sexuales marca una huella. Y esas huellas, esas cicatrices van a influenciar en el desarrollo de tu matrimonio, en el desarrollo de la sexualidad de tu matrimonio. Entonces, cuando tú en este momento dices, ya no soy virgen, pero voy a tomar la decisión de guardarme de aquí en adelante, estás empezando a sanar, a derribar eso. Porque si tú ya no eres virgen, pero sigues, vas a tener más parejas sexuales y eso va a afectar tu matrimonio. Entonces es necesario que nosotros entendamos que así debemos de quitar el mal de en medio de nosotros. Ahora, eso habla del séptimo mandamiento y del 10º mandamiento, ¿cierto? El séptimo mandamiento dice, no cometas adulterio, ya se los voy a leer, y el 10º dice, no codicies, ¿cierto? La mujer de tu prójimo, listo. Entonces, voy a leerle ahora Deuteronomio 22:22, o sea, ahí más abajito. Dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de en medio de Israel. O sea, que ¿qué otro pecado trae mal en medio del pueblo? El adulterio. Y mire, iglesia, yo no le voy a hablar de las consecuencias físicas que trae el adulterio al hogar, porque esas ya las sabemos. Desconfianza, a veces pérdida del hogar. Yo le quiero hablar de las consecuencias espirituales que trae que usted entre adulterio a su casa. Y una de las consecuencias espirituales más fuertes que yo he descubierto que trae que un hombre o que una esposa entre en adulterio a su casa es que ese espíritu sexual se empieza a mover en medio de la casa. Y usted empieza a ver a sus hijos caer en promiscuidad sexual rápidamente. Porque el espíritu de la sexualidad, de la fornicación, es un espíritu tan fuerte, porque la Biblia dice que no hay ningún pecado que esté que esté dentro del cuerpo, sino solamente el pecado sexual. O sea, cuando usted camina habiendo cometido pecado sexual, eso se mueve con usted. Y usted lo deja donde usted se mueve. Y empieza a entrar a la casa pornografía. Aunque usted no la practique, empieza a entrar a la casa pornografía, empieza a entrar a la casa masturbación, empieza a entrar a la casa promiscuidad entre sus hijos, porque usted entró adulterio a su casa. Entonces, por esa razón es que el Señor da una regla: no adulterarás. Porque si no adulteras, estás rodeando tu vida, estás rodeando tu casa, y lo más berriondo es que eso también entra a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Le voy a contar algo. Cuando es el pastor o un líder de la iglesia el que comete adulterio, eso empieza a regar a todas las ovejas. ¿Qué tan tremendo eso?
Por eso es que Satanás ataca las cabezas. Porque si entra adulterio, por eso yo no le dije a usted ahorita, si entra un pecado sexual a su hijo, se va a regar por su casa. No, porque es la cabeza la que derrama. Por eso si el esposo entra adulterio, coge toda la familia. Si la esposa entra adulterio, coge los hijos. Porque eso se derrama sobre los que uno tiene autoridad. Entonces eso trae mal en medio de nosotros. Pero el tercer pecado sexual que nos toca ahí, está ahí en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los llevaréis a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Aunque es parecido al primero, solamente hay una diferencia. Es que ella estaba comprometida, no casada, y durmió con otra persona. ¿Por qué es tan delicado ese pecado? Y aquí vuelvo y hablo con los jóvenes. Porque para Dios, cuando usted se novia con alguien, el propósito de nosotros como cristianos sería noviarnos para casarnos. No es noviarme para tener una novia y luego otra, no. El propósito de nosotros sería noviarnos para casarnos. Entonces, si usted se novió con alguien y como su meta es casarse, eso ya es un compromiso. Y por eso esa niña ya le pertenece a usted, aunque usted no esté casada todavía con ella, y usted le pertenece a ella, aunque ella no esté casada con usted. Y por eso deben de guardar ese compromiso. O sea, ya se considera como infidelidad. Entonces ¿por qué llamo la atención en estas cosas tan chiquitas? Porque es que nadie pensaría que a un noviazgo hay que protegerlo tanto, que a un noviazgo hay que darle tanta seriedad. Pero el Señor dice, si tú a un noviazgo o a un compromiso no le das seriedad, eso va a traer mal en medio de ti. Y por último, Deuteronomio 24:7 dice: si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos, de los hijos de Israel, y lo haya tratado con violencia, o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si alguien trata con violencia, me impactó mucho que hable del secuestro. No sé si usted había visto que la Biblia habla de secuestro, que pueden secuestrar personas, que las pueden vender, que pueden tratarlas con violencia. Venderlas sí menciona la Biblia, que pueden tratarlas con violencia. Pero lo que está tratando de decir acá, y yo lo quise asociar con el mandamiento, el octavo mandamiento y el noveno. El octavo dice no robes, solamente con no robes, y el sexto no mates. Yo lo quise asociar con esos dos mandamientos porque lo llama ahí ladrón, porque busca usufructuarse de su hermano, ¿cierto? Pero también la palabra habla de que nosotros tenemos que, si tan solo nos enojamos con nuestro hermano, ya lo estamos matando. Entonces ahora imagínese si usted le pega, si lo trata con violencia, si lo vende, pues ya para Dios eso es algo terrible. Yo quiero que nosotros pensemos cómo nosotros hoy día, y por eso le quiero concluir solamente diciéndole esto: el no estar cumpliendo los 10 mandamientos está trayendo mal en medio de nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Yo quiero mencionarle los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que le pertenezca. Ahí no estoy mencionando el primero y el 2, que es no tengas dioses ajenos y no te inclines a ellos, que también los mencionamos. Pero yo lo que quiero que usted piense es, esos son los mandamientos. Dios nos pide que nos enfoquemos en estos, no en los 500 y puntos que se menciona en la Biblia. Piense por un momento, ¿cómo usted está dejando que entre mal en su vida a través de que usted no le esté dando importancia a estos mandamientos? La solución que Dios dio para todo esto es muerte. El que haga eso, que lo mate. El que haga eso, que se muera. Solamente en un versículo de todos los que le mencioné, dice
que él haga lo que quería hacerle al otro. De resto todos dicen que lo apedreen, que lo maten, que se muera. La solución para Dios de eso es que lo maten. ¿Por qué Dios es tan radical? Y creo que se los estaba explicando en el avance de la predicación. Porque cuando nosotros no cortamos el mal es como un virus, y lo expliqué al principio, se va regando. Iglesia, si usted no corta el honrar a sus padres y a su madre, el no hacerlo, ese mal se va a ir regando. Si usted no corta el no matar, el no robar, ese mal se va a ir regando. Mire, hoy hablamos de que los gobiernos son corruptos. ¿Desde dónde arranca la corrupción? Desde los propios hogares. Eso es un mal regado que llevó a gobernantes a ser corruptos. Y ahora los gobernantes invaden espiritualmente el país con la corrupción. El Señor está diciendo, si tú no te preocupas por cuidar tu sexualidad, si no te preocupas por olvidar la codicia, tú estás trayendo el mal. Tú tienes que preocuparte por derribar eso. Por eso yo soy tan radical. Entonces yo quiero que usted piense en este momento, ¿en qué área de todas las que yo le acabé de mencionar, Dios le está llamando a usted a ser radical? ¿Qué cosas necesita usted empezar a cortar? No la corte de otros, a menos de que sean sus hijos y estén bajo su autoridad, empiece a corregirlas. A menos de que usted tenga un líder que esté a su cargo, empiece a corregirla. Porque en la iglesia tenemos que derribar esas cosas, pero empiece por usted. ¿Qué cosas de eso usted tiene que quitar de usted? ¿Usted es de las personas que hablan de sujetarse a la autoridad y le da rabiecita? ¿Usted es de las personas que no escucho a sus padres? ¿Usted es de las personas que calumnia fácilmente a cualquier persona? ¿Usted es de las personas que en este momento está teniendo pecados sexuales? ¿Usted es de las personas que está maltratando a su prójimo? ¿O le está tomando cosas que no son suyas, que le pertenecen a él? Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y mientras usted cierra sus ojos, yo quiero decirle algo más. Muchas veces preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y yo por qué estoy pasando por estas cosas tan difíciles? Si yo a la iglesia, iglesia, no es porque Dios no obre, es porque estás dejando entrar mal a tu casa. Es porque con las cosas que estás haciendo estás dejando entrar mal a tu vida. Y eso te está haciendo perder la victoria. Recuerde cómo empecé esta predicación. El atleta no va a recibir el premio si no pelea conforme a las reglas. Iglesia, piense por un momento usted cómo está peleando su vida espiritual. ¿Sí la está peleando conforme a las reglas? Y si hay algún área de las que yo le mencioné en las cuales usted se identifica, yo quiero pedirle que usted pida perdón a Dios. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que hoy nos ayudes a comprender que el mal es como un virus que se riega, se disemina, se difumina rápidamente, Señor. Y que, Padre Celestial, son muchas de nuestras acciones las que le dan paso al mal, Señor. Pero tú nos has dado reglas que realmente, si disponemos nuestro corazón, no es tan difícil obedecerlas. Reglas que solamente necesitan una cosa para poder obedecerlas, y es que yo decida que no se haga a mi manera sino a la tuya. Es que yo decida dejar de hacer mi voluntad. Es que yo abandone la soberbia de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. La soberbia que hace que me oponga a las reglas, porque eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, Señor. Su soberbia, la soberbia de Eva, la llevó a oponerse a tu regla, a desobedecerte, Señor, y entró el mal en su vida. Vino muerte, entró el mal, vino, Señor,
todas estas consecuencias que ella tuvo que vivir a causa de que simplemente no quiso hacerlo a tu manera, sino que lo quiso hacer a tu manera, Señor. Y yo te quiero rogar, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú hoy nos ayudes. Yo sé, Señor, que también vienes hablándonos mucho de eso, Señor. Vienes hablándonos de rendición, Señor. Vienes hablándonos de sujeción a ti, Señor. Vienes hablándonos de obediencia, Padre Celestial. Vienes hablándonos, Señor, de que nosotros rindamos nuestra voluntad delante de tu presencia, porque son los últimos tiempos, Señor, y la única manera de vencer en medio, Señor, de todas estas cosas que están pasando es caminando bajo tu voluntad, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, en el nombre de Jesús, obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a discernir espiritualmente. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente espiritual para darnos cuenta y para comprender que hay cosas que traen mal en medio de nosotros, porque son malas y por eso se van a regar sí mismo, con su misma naturaleza, en su misma esencia, se van a esparcir, Señor, en medio de nuestras vidas, de nuestras casas, Señor, de nuestra iglesia, amado Dios, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, obra Espíritu de Dios, obra Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte que tú ahí le digas, Señor, yo renuncio a mi yo, Dios. Yo renuncio, Señor, a mi voluntad, Señor. Que tú le digas al Señor, yo me rindo a ti, oh Dios. Yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor, Señor, yo lo hago a tu manera. Mire, muchas veces hemos cuestionado la palabra. Y yo sé que tú y yo la hemos cuestionado. Si será verdad, si fue escrita por hombres, no le habrá cambiado algo. Pero ¿sabes algo? La palabra es verdad. Hay muchas evidencias que muestran que la palabra es verdad y que se ha conservado igual a través de los años. Y por eso yo te quiero invitar que tú le digas al Señor, que tú creas que esas instrucciones que el Señor ha puesto en la palabra son la forma correcta de vivir y la forma que va a traer bendición a tu vida. Y que tú este año le digas al Señor, Señor, he dejado que mucho mal se mueva en mi casa. He dejado que mucho mal se mueva en mi vida, en medio de mí, Señor. Pero yo necesito, Señor, que tú empieces a restaurar. Yo necesito que tú empieces a sanar. Y Padre Celestial, yo te ruego en esta noche sanidad sobre nuestros corazones, sanidad sobre nuestras vidas, sanidad sobre nuestras familias, porque necesitamos que sanes nuestra tierra, porque necesitamos que sanes nuestras familias, porque a veces, Señor, hemos aún caminado años en la iglesia y aún seguimos viviendo el mal en medio de nosotros, dañando y trayendo destrucción, amado Dios. Y yo te quiero rogar, Señor, trae sanidad. Dile al Señor, Señor, trae sanidad sobre mi vida, trae sanidad sobre mi casa, trae sanidad sobre mi familia. Aún si, Señor, esas acciones que yo he hecho han traído consecuencias sobre mis hijos, consecuencias sobre mi generación, yo te pido perdón, yo te pido que me limpies. Y yo quiero, Señor, apartarme de eso, Dios. Yo quiero apartarme de eso, Dios. Y yo te quiero dar la gloria, Señor, para que tú te muevas en medio de mí, oh Dios. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor. Y yo declaro, Señor, yo declaro, Dios, que tú estás extendiendo bendición, Señor, sobre las vidas, Señor, de tu iglesia, sobre las personas, Señor, que tú estás extendiendo bendición sobre los corazones, que tu voluntad, Señor, es de sanar, Señor, los corazones de cada corazón de acá de la iglesia, Señor, y mostrar tu gloria y tu poder, Señor, sobre cada vida, Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.